Silogística hoy es el último tema de la asignatura Lógica 1 del curso 19-20. Consta de dos partes, la lógica de predicados monarios y la silogística propiamente dicha. Habréis observado que hay razonamientos claramente correctos que no son captados por la lógica proposicional. La razón es que no es suficientemente expresiva. El análisis realizado es demasiado pobre, pues solo intervienen los conectores. Se requiere un lenguaje más expresivo. Podríamos pasar a la lógica de primer orden directamente, que es bastante más expresiva, o quedarnos en la lógica de predicados monarios, que es algo más expresiva. Las ventajas de esta última es que está relacionada con el álgebra de conjuntos que conocéis, que podemos utilizar los diagramas de Venn como procedimiento de prueba y que sí entramos en el dominio de la silogística de Aristóteles. Lo primero que vamos a hacer es presentar el lenguaje de la lógica de predicados monarios. El alfabeto de un lenguaje cualquiera, L, de lógica de primer orden de predicados monarios, contiene los conectores, que ya conocéis, conjunción, disyunción, condicional, etc., cuantificadores, universal y existencial, que se leen para todo y existe, variables individuales y relatores monarios, R, S, T, los que hagan falta. Las fórmulas de este lenguaje se construyen siguiendo unas sencillas reglas de formación. Fórmulas atómicas, R de X, un relator seguido de una variable. Negaciones de fórmulas cualesquiera, fórmulas obtenidas de fórmulas sin cuantificadores usando conectores, A y B, A o B, etc., y fórmulas cuantificadas. Vamos a poner algunos ejemplos clásicos y sencillos que se van a usar después en la silogística. Por una parte está lo que se denominan fórmulas del estilo universal afirmativa, como por ejemplo cuando decimos todos los radicales son solemnes. Esa es una fórmula de tipo A y nosotros en primer orden la formalizamos para todo X, R de X implica S de X. Por otra parte, tenemos fórmulas que son universal negativa, como por ejemplo cuando queremos expresar los roedores no son simpáticos. Esa fórmula tiene la forma E y se escribiría para todo X, R de X implica no S de X. Por otra parte, están las que se denominan particular afirmativa, como por ejemplo cuando queremos formalizar algunos asesinos son borrachos. Esta tiene la forma I y se formalizaría existe un X tal que A de X y B de X. Y por último está la particular negativa que dice algunos borrachos no toman café. Esa es de tipo O y pondríamos existe un X tal que B de X y no C de X. Lo que vamos a hacer ahora es introducir la semántica de la lógica de predicados monarios. En esta lógica, las fórmulas se interpretan en estructuras y el concepto fundamental es el de verdad en una estructura. Lo primero que vamos a hacer es definir una estructura. A es una estructura adecuada para un lenguaje L con relatores R, S, A, B, C, si solamente si A consta de un universo U, que es un conjunto no vacío. Ese será el universo o dominio de la estructura. Por otra parte, para cada relator R, su interpretación será R super A, que es un subconjunto del universo. Pedimos que R super A es un subconjunto de U. A las estructuras también se las llama modelos. Dada una estructura cualquiera, U, R, S, A, B, C, adecuada a un lenguaje L, todas sus fórmulas reciben una interpretación I basada en dicha estructura. Lo primero que hacemos es que a cada variable individual X, su interpretación I de X será simplemente un elemento del universo o dominio.
Para cada fórmula atómica R de X, la interpretación y R de X es verdadera si y solamente si el individuo I de X pertenece al conjunto RA. Los conectores se interpretan como lógica proposicional. La interpretación de una fórmula negada es verdadera si y solamente si la fórmula sin negar es falsa. La interpretación de una conjunción es verdadera si y solo si ambas lo son, etc. Por otra parte, las fórmulas cuantificadas se interpretan así. Una generalización es verdadera cuando el núcleo de la fórmula lo es para cada elemento del universo, es decir, I de para todo X, C es verdadera si y solamente si para cada elemento A del universo la interpretación de C en donde X toma el valor A es verdadera. Una particularización es verdadera cuando lo es para algún miembro del universo. Y de existe un X tal que C es verdadera si y solamente si hay un elemento A de U tal que la interpretación del núcleo de la fórmula C cuando X toma el valor A es 1. Decimos que A es modelo de una fórmula C cuando el valor de dicha fórmula es 1 en la interpretación I basada en dicha estructura. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos primero a una fórmula universal afirmativa, A. Hemos dicho que estas fórmulas son del estilo para todo X, R de X, entonces S de X. Bueno, pues esta fórmula es verdadera en un modelo A que tiene un universo con 3 elementos, 1, 2, 3, en donde R es el conjunto cuyo único elemento es el 2 y donde S es el conjunto cuyos elementos son 2 y 3. Esta fórmula es verdadera porque en realidad lo que esta fórmula dice es que para todo X, si X está en R, entonces X está en S. Es decir, es lo que en teoría de conjuntos nosotros simbolizaríamos así, diciendo que la interpretación de R en la estructura es un subconjunto de la interpretación de S en la estructura. Incluimos el caso en el que R puede ser vacío. ¿Qué pasa con las fórmulas universal negativa? Pues la fórmula para todo X, R de X implica no S de X, pues es verdadera en un modelo que tiene el mismo universo, cuyos elementos son 1, 2, 3, en donde R tiene 2 elementos, 1 y 2, y S tiene a R, al 3. En realidad, esa fórmula será verdadera en todo modelo en donde R intersección S sea vacío, es decir, donde R esté contenido en el complementario de S, porque esta fórmula lo que dice es que si está en R no está en S. ¿Vale? También aquí se incluye el caso en el que R puede ser vacío. Por último, una fórmula es consecuencia de un conjunto de fórmulas, gamma, y escribimos C consecuencia de gamma, si solamente si todo modelo de gamma lo es también de C. Es decir, el conjunto formado por gamma unión no C no tiene ningún modelo. Además, una fórmula es independiente de un conjunto de fórmulas, gamma, si hay al menos un modelo de gamma unión no C. Para esta lógica se puede introducir un cálculo deductivo extendiendo el que ya sabéis de la lógica proposicional. Sin embargo, nos vamos a limitar a razonamientos muy simples, que son los contemplados en la silogística, y vamos a usar los diagramas de Venn que ya conocéis para ver si el razonamiento es correcto o no. Es decir, si yo tengo un razonamiento expresado en lenguaje natural, para ver si es correcto o no lo es, lo primero que hacemos es formalizar los enunciados en el lenguaje de la lógica de predicados monarios. A continuación, los representamos en teoría de conjuntos y los resolvemos mediante diagramas. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una hipótesis que dice a todos los abstemios les gusta el azúcar. Otra hipótesis que dice ningún ruiseñor bebe vino. Y una conclusión
que dice a ningún ruiseñor le disgusta el azúcar. Entonces, el lenguaje adecuado va a tener un predicado monario, V de X, para indicar X bebe vino, A de X para indicar a X le gusta el azúcar y R de X para indicar que X es un ruiseñor. Vamos a tener conjuntos V, A y R para representar los que beben vino, los que les gusta el azúcar y los ruiseñores. ¿Cómo lo formalizamos? Bueno, pues en la lógica de primer orden pondríamos para todo X, si no bebe vino, es decir, si es abstemio, entonces le gusta el azúcar. También se podría poner para todo X, si no le gusta el azúcar, bebe vino. La representación sería decir que el complementario de V está contenido en A, o lo que es lo mismo, que el complementario de A está contenido en V. Es decir, que los únicos elementos que hay fuera de V son los de A, o lo que es lo mismo, que el complementario de la unión de VA es vacío. Por otra parte, tenemos la hipótesis 2 que dice ningún ruiseñor bebe vino. Esto, en lógica de primer orden, lo podemos poner así: no existe un X tal que R de X y V de X, o de forma equivalente, para todo X, R de X implica no V de X. Lo representamos diciendo que R intersección V es vacío, o lo que es lo mismo, que R está contenido en el complementario de V, que todos los elementos de R están fuera de V, que no hay nada como una R y V. Y por último, la conclusión dice: a ningún ruiseñor le disgusta el azúcar. Para formalizarlo podemos poner directamente no existe un X tal que R de X sino A de X, o para todo X, R de X implica A de X. Se trata de expresiones equivalentes. ¿Cómo lo representaríamos? Pues poniendo R de X y no A de X, R intersección complementario de A es vacío, o R está contenido en A, que como sabemos son expresiones equivalentes. En un diagrama de Venn, pues lo primero que tenemos que representar, complementario de V está contenido en A, es lo que decíamos. Si esto es V y este es A, entonces estará vacío toda esta zona que está fuera de V unión A. La hipótesis 2, como recordáis, decía que R intersección V es vacío. Pues entonces esta zona de aquí será toda vacía. Y por último, llevamos al diagrama la conclusión negada. La conclusión negada es que, como recordáis, R está contenido en A, y entonces nosotros ponemos que esta parte de R que está fuera de A tiene elementos, que es lo contrario de lo que diría con R contenido en A. Si llevamos todo a un diagrama, vemos que el diagrama es inconsistente y que por tanto el razonamiento es correcto. Bueno, pues esto es todo lo que tengo que decir respecto a la lógica de predicados monarios.